Mi nombre es John Ramírez, y durante décadas serví a las tinieblas como sumo sacerdote satánico en las calles de Nueva York. Lo que voy a revelar esta noche destrozará todo lo que creía saber sobre la oración de medianoche. Muchos creyentes piensan que gritar más fuerte, llorar más intensamente o pasar más horas de rodillas garantiza respuestas. Pero déjenme decirles algo que aprendí en los altares oscuros donde una vez sacrifiqué animales y convoqué demonios. El reino espiritual no funciona con emociones sino con leyes establecidas desde la fundación del mundo. Estas leyes son neutrales, funcionan para quien las conoce y las aplica correctamente, ya sea en el reino de luz o en el reino de tinieblas. Cuando estaba en brujería, nosotros los brujos no teníamos que ser más santos que los cristianos para vencer sus oraciones. Simplemente conocíamos las leyes espirituales mejor que ellos. Observábamos cómo los creyentes pasaban noches enteras en intercesión, sudando, temblando, declarando victorias, pero al amanecer regresaban a sus casas con las mismas cadenas porque habían orado violando principios espirituales básicos. No era que Dios no los escuchara. Era que nosotros habíamos construido muros legales que impedían que sus peticiones atravesaran el segundo cielo. Y lo más peligroso es que muchas veces usábamos sus propias oraciones en su contra, torciéndolas espiritualmente porque oraban sin conocimiento de las leyes que gobiernan la guerra espiritual. Durante mis años sirviendo a Satanás en el Bronx, participé en rituales donde específicamente nos enfocábamos en bloquear las oraciones de creyentes poderosos. Teníamos listas, nombres específicos de pastores, intercesores y líderes cristianos cuyas oraciones estaban causando daño real a nuestras operaciones demoníacas. No podíamos permitir que esas oraciones llegaran al trono de Dios sin obstáculos. Pero aquí está la verdad devastadora, no necesitábamos poder superior para bloquearlos. Solo necesitábamos conocer 4 leyes espirituales fundamentales que la mayoría de los cristianos ignoran completamente. Estas 4 leyes operan automáticamente en el reino invisible, como la gravedad opera en el mundo físico. No importa si crees en la gravedad o no, si saltas de un edificio, caerás. De la misma manera, estas leyes espirituales funcionan independientemente de tu teología o denominación. Y cuando mi vida fue transformada radicalmente por el poder de Jesucristo, cuando fui arrancado de las garras del infierno y lavado por su sangre preciosa, hice un compromiso solemne. Cada secreto que alguna vez usé para destruir cristianos sería expuesto públicamente para que el pueblo de Dios ore con autoridad real, no con ignorancia religiosa. Hoy revelaré esas 4 leyes espirituales que los brujos explotan para anular tus oraciones de medianoche antes de que siquiera salgan de tu boca. La primera ley espiritual que los brujos explotan es la ley de autoridad territorial. En el reino invisible, cada pulgada de tierra tiene un gobernante espiritual. Algunos territorios pertenecen al reino de Dios, otros han sido reclamados legalmente por las tinieblas a través de pactos antiguos, derramamientos de sangre, rituales ocultistas o pecados generacionales no confesados. Cuando yo operaba en brujería, antes de atacar a alguien siempre investigábamos la historia espiritual de su ubicación física. ¿Qué sucedió en ese terreno hace 50 años? ¿Qué tipo de ceremonias se realizaron allí? ¿Hubo asesinatos, abortos, idolatría o invocaciones demoníacas en ese lugar? Si descubríamos que la tierra tenía derechos legales oscuros, sabíamos que cualquier oración realizada allí sería automáticamente resistida por los guardianes territoriales. Recuerdo específicamente un edificio de apartamentos en la calle 163 donde varias familias cristianas vivían y oraban fervientemente cada noche. Pero ninguna de sus oraciones producía resultados duraderos. Había una opresión constante, enfermedades repetitivas, problemas financieros crónicos y confusión mental. Investigamos espiritualmente y descubrimos que 30 años antes, ese edificio había sido usado para rituales satánicos violentos. Sangre humana había sido derramada en el sótano durante invocaciones a entidades demoníacas de alto rango. Esa sangre nunca fue limpiada espiritualmente, por lo tanto el edificio completo permanecía bajo jurisdicción legal de las tinieblas. Las familias cristianas oraban sinceramente, pero sus palabras rebotaban contra un techo espiritual invisible porque el territorio mismo resistía sus declaraciones. La Biblia confirma esta realidad territorial en Daniel capítulo 10. Cuando Daniel ayunó y oró durante 21 días, el ángel Gabriel le explicó que el príncipe del reino de Persia lo había resistido durante todo ese tiempo. Este príncipe no era un humano, sino un gobernante territorial demoníaco que tenía autoridad legal sobre esa región geográfica. La oración de Daniel era poderosa y legítima, pero enfrentó resistencia territorial real que requirió refuerzos angelicales para ser superada. Muchos cristianos modernos oran sin entender que están parados en territorios que espiritualmente no les pertenecen. Rentan casas, compran propiedades o establecen iglesias sin primero limpiar y reclamar legalmente ese espacio para el reino de Dios. Luego se preguntan por qué sus oraciones parecen débiles o ineficaces. La respuesta es simple:
están orando en territorio enemigo sin haber establecido primero autoridad legal allí. En brujería nosotros entendíamos perfectamente este principio. Antes de cualquier operación importante, consagrábamos el territorio mediante sacrificios específicos, invocaciones rituales y pactos de sangre que nos daban derechos legales sobre ese espacio físico. Una vez que el territorio era nuestro espiritualmente, cualquier cristiano que entrara allí automáticamente operaba bajo desventaja espiritual masiva. Sus oraciones tenían que atravesar capas de resistencia territorial antes de poder alcanzar el cielo. La segunda ley espiritual que devastadoramente pocos cristianos comprenden es la ley de pactos ocultos. En el mundo espiritual, los pactos son contratos legales que otorgan derechos y accesos. Cuando estaba sirviendo a Satanás, nuestra estrategia más efectiva no era atacar frontalmente a los creyentes, sino descubrir que pactos ocultos ya existían en sus vidas que nos daban entrada legal. Estos pactos pueden formarse de innumerables maneras: objetos heredados de familiares involucrados en ocultismo, joyas o amuletos regalados con intenciones oscuras, fotografías tomadas en lugares espiritualmente contaminados, relaciones sexuales que crearon ataduras del alma con personas en brujería, promesas hechas en momentos de desesperación a entidades desconocidas, o incluso visitas inocentes a adivinos, curanderos o lectores de cartas. Cada uno de estos actos, aunque parezca insignificante, puede establecer un pacto espiritual que otorga derechos legales a las tinieblas sobre tu vida. Había un pastor en el Bronx llamado Reverendo Williams que oraba poderosamente contra nuestra organización satánica. Sus oraciones estaban causando verdadero daño y liberando personas de nuestro control. Intentamos atacarlo directamente, pero estaba demasiado protegido espiritualmente. Entonces investigamos su historia familiar y descubrimos algo crucial. Su abuela había sido santera en Cuba y le había dejado como herencia un collar de cuentas que él guardaba por valor sentimental en su closet. Ese collar era un punto de contacto espiritual, un pacto oculto que le daba acceso legal a nuestros demonios familiares. Mientras ese objeto permaneciera en su casa, sus oraciones tenían un techo espiritual invisible. No importaba cuánto ayunara o clamara, el pacto representado por ese collar limitaba su autoridad espiritual. Proverbios 28:13 dice que quien encubre sus pecados no prosperará, pero quien los confiesa y abandona alcanzará misericordia. Los pactos ocultos son exactamente eso: pecados o conexiones espirituales encubiertas que bloquean la prosperidad espiritual completa. Muchos creyentes sinceros luchan año tras año con las mismas batallas porque hay pactos antiguos que nunca han sido identificados y rotos legalmente. En mi tiempo en brujería, teníamos casos donde personas habían sido dedicadas a entidades demoníacas cuando eran bebés por sus padres o abuelos. Aunque estos individuos ahora eran cristianos adultos y oraban fervientemente, el pacto de dedicación infantil seguía siendo legalmente válido en el reino espiritual hasta que fuera específicamente renunciado y roto mediante la sangre de Jesús. Recuerdo a una joven llamada María que asistía a la iglesia fielmente y oraba cada medianoche por liberación de ataques nocturnos constantes. Pero las pesadillas y parálisis del sueño continuaban sin importar cuánto orara. Durante una sesión de liberación, el Espíritu Santo reveló que cuando tenía 5 años, su madre desesperada por dinero la había llevado a un brujo que realizó un ritual de intercambio, prosperidad financiera temporal a cambio de la virginidad espiritual de la niña. Ese pacto nunca había sido roto, por lo tanto los demonios tenían derechos legales para atormentarla. La tercera ley espiritual es la ley de palabras declaradas. En brujería aprendimos rápidamente que las palabras no son simplemente sonidos vibrando en el aire, son decretos espirituales que moldean realidades invisibles. Proverbios 18:21 confirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada palabra que pronuncias es una semilla espiritual que produce cosecha según su naturaleza. Los brujos entendemos esto profundamente y por eso somos extremadamente cuidadosos con nuestras palabras, especialmente durante rituales. Pero observábamos constantemente cómo los cristianos hablaban descuidadamente, maldiciendo sus propias vidas sin darse cuenta, y luego se preguntaban por qué sus oraciones de medianoche no producían resultados. Había creyentes que durante el día declaraban derrota, fracaso, enfermedad y limitación con sus propias bocas: nunca tendré suficiente dinero, siempre me enfermo en esta época del año, el matrimonio es imposible para mí, mi familia nunca cambiará. Luego a medianoche oraban pidiendo exactamente lo opuesto de lo que habían estado declarando durante 16 horas. Espiritualmente esto crea un cortocircuito masivo porque tus palabras diurnas contradicen tus oraciones nocturnas. Nosotros como brujos simplemente tomábamos esas palabras negativas que ellos mismos habían pronunciado y las usábamos como munición legal contra sus propias peticiones de oración. Cuando un creyente dice «estoy cansado de esta vida» en un momento de frustración, esa declaración se registra espiritualmente y puede ser usada por demonios asignados como evidencia de que la persona misma desea muerte. Entonces cuando esa misma persona ora por vida abundante a medianoche,
Los demonios presentan sus propias palabras anteriores como contraargumento legal. La cuarta ley espiritual que revolucionará completamente tu vida de oración es la ley de sacrificio vivo. Esta es posiblemente la más poderosa y la menos comprendida. En el reino espiritual, el poder no viene de gritar fuerte, sino de lo que estás dispuesto a sacrificar. Cuando estaba en satanismo, ganábamos poder demoníaco masivo a través de sacrificios literales, sangre de animales, ayunos oscuros prolongados, rituales de automutilación y entregas totales de nuestra voluntad a entidades demoníacas. Estos sacrificios nos daban autoridad espiritual real que se manifestaba en capacidades sobrenaturales aterradoras. Pero notábamos que muchos cristianos querían poder espiritual sin sacrificio correspondiente. Querían victoria sin ayuno, autoridad sin disciplina, milagros sin compromiso. Oraban apasionadamente a medianoche, pero sus vidas diurnas no reflejaban ningún sacrificio real. Romanos 12:1 llama a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. No es opcional sino fundamental para autoridad espiritual legítima. Cuando finalmente encontré a Jesucristo, o mejor dicho, cuando Él me encontró a mí en mi apartamento después de una noche de rituales satánicos, entendí que el sacrificio supremo ya había sido hecho en el Calvario. Pero ese sacrificio requiere que yo responda con mi propio sacrificio vivo, mi tiempo, mi comodidad, mis deseos, mi agenda completa entregada diariamente a su señorío. Solo entonces mis oraciones de medianoche llevan el peso espiritual de autoridad genuina que los demonios no pueden resistir legalmente. Estas 4 leyes espirituales transformarán completamente tu efectividad en oración cuando las entiendas y apliques correctamente.